considero que una de las cosas más difíciles para un alumno, ya que requiere una respuesta refleja, que tiene que preparar el cuerpo para esa respuesta. Por ejemplo, la parte de la electrónica, la parte esa de hoy en día, esa requiere un conocimiento intelectual. En cambio, volar bimotor requiere una respuesta refleja. Y eso es lo que hay que generar. Hay una forma que he usado para entrenar a mis alumnos, de tal forma de que no tengan que generar esa respuesta refleja a costa de horas voladas, sino que lleven ya una preparación mente-cuerpo lo suficientemente buena para que las horas voladas sean menores y salgan mucho mejor al final de este entrenamiento. Primero, tenemos que empezar a entender lo que es un avión bimotor, sobre todo los aviones bimotores livianos, los tipos de aviones que normalmente volamos y en la cual entrenamos. Esos son, por ejemplo, el Seneca, el 310, el Seminole, el Azteca. Todos esos son aviones que yo considero aviones bimotores livianos. Esos aviones tienen una característica que hay que entenderla y inicialmente la gente no entiende la importancia de un avión bimotor de ese tipo. Para ello vamos a hacer una exposición que vamos a empezar diciendo, por ejemplo, el Cessna 172, que yo creo que muchos de nosotros lo hemos volado, sabemos que su potencia es baja. Porque si tú despegas un 172 con 4 personas adultas, despegamos el 172 con ese peso, nos damos cuenta de que asciende muy poco. El ascenso inicial y el ascenso es poco. Nos gustaría que ascendiera más, ¿cierto? Para ello, ese motor de 160 caballos que tiene enfrente aproximadamente, porque hoy en día hay versiones de más caballaje, si nosotros lográramos aumentarle la potencia a ese motor, tendríamos una mejor rata de ascenso. Entonces, analicemos lo siguiente. Este caso, nosotros vamos a construirnos un avión bimotor. Nosotros, tú y yo. Para ello vamos a agarrar un Cessna 172 que tiene un motor de 160 caballos. Le vamos a quitar el motor de la nariz y se lo vamos a poner en un ala. Hacemos todo lo necesario para eso. Le ponemos un cono a la nariz para que se vea bonita. Y conseguimos otro motor y se lo ponemos en el otra ala. Hacemos lo necesario. Entonces, ahora imagínense ustedes qué avión tenemos ahora. Ahora tenemos un bimotor Cessna 172 que tiene 320 caballos de fuerza. Si nosotros montamos 4 personas dentro de ese avioncito y le damos potencia, vamos a ver que ahora va a ascender muy bien. Eso es el concepto básico de bimotor. Si nosotros hacemos un avioncito así, vamos a tener varias ventajas. Primero, va a ascender mucho mejor con más peso, va a tener más velocidad porque tiene más potencia y también va a poder ascender más rápidamente a altura que necesitamos para pasar sobre una nube y cosas que hacen un vuelo más seguro. ¿Estamos de acuerdo? Pero ahora imaginémonos la siguiente situación. Si nosotros tenemos ese Cessna 172 con esos dos motores, aplicamos potencia y estamos con 4 personas a bordo y nos vamos y despegamos y en ese momento se nos apaga un motor. Analicemos qué tenemos en ese momento. Tenemos el Cessna 172 con 160 caballos que originalmente teníamos, con las siguientes desventajas. A, el motor no está en la nariz, está en un ala, por lo tanto va a causar un efecto de desviar la nariz y de poner el avión de lado con una mayor superficie aerodinámica al avance, ¿correcto? Entonces, ya eso es malo. Pero ahora, aparte de las 4 personas que teníamos a bordo, ahora tenemos un avioncito que tiene el peso extra de un motor adicional. Entonces, bueno, va a ser peor el ascenso con ese solo motorcito. Pero para agravar aún las cosas más, la hélice del motor que ahora está apagado no se para, sino sigue girando, lo que llaman molineteando, extrayendo energía del aire y haciendo que el avión aerodinámicamente sea peor. Entonces, imagínate que tenemos ante un bimotor. Este concepto hay que tenerlo claro porque nosotros como piloto debemos despegar los aviones bimotores con mucha precaución y mucha preparación y seguir la lista de chequeo y los procedimientos de una manera muy rigurosa porque un bimotor con
un motor fuera recién despegado, no es una máquina en la que queremos estar. Sabiendo este principio básico, nosotros vamos a ver que el bimotor tiene varias ventajas. Entre ellas es que si estamos volando nivelado y se nos apaga un motor y nosotros tenemos la posibilidad de embanderar el motor, que es perfilarlo, eso hace que todavía tengamos potencia como para que no tengamos una rata de ascenso tal vez, pero pudiéramos mantener, o la rata de descenso sea muy pequeña, y eso podemos aprovecharlo para hacer una emergencia en un lugar más apropiado que si tenemos un avión monomotor y se nos apaga el único motor que tenemos. Ojalá que me esté explicando bien, porque luego vamos a ver cómo vamos a operar el avión bimotor. Una vez que tengamos esto en la mente, vamos a operarlo para el fin del entrenamiento que necesitamos para concluir nuestro entrenamiento bimotor, poder pasar el examen que seguramente nos hará un inspector de la Autoridad Aeronáutica para saber si podemos volar aviones bimotores o no. Entonces, entre las cosas que podemos ir ya aprendiendo es que en el bimotor, mientras menos peso llevemos, es mejor, ¿correcto? Eso lo tenemos que tener claro. Mientras menos peso haya a bordo de cualquier avión, pero especialmente un bimotor, nosotros vamos a tener mayor rata de ascenso o menor rata de descenso si tuviéramos un problema de falla de un motor. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Por lo tanto, debemos evitar usar el avión para guardar cosas. Por ejemplo, mucha gente tiene cosas dentro del avión que no necesita, guardadas en alguna parte. Usa la balsa, que pesa bastante, en vuelos donde no está incluido sobrevolar el mar. Entonces la llevan porque es más cómodo dejarla ahí que bajarla al vehículo, a nuestro carro, y luego volverla a montar cuando vayamos a hacerlo. También a veces llevamos excesivas cantidades de aceite, de latas de aceite a bordo, y todo eso son cosas que debemos evitar. Otra cosa que yo siempre evité cuando volaba los aviones bimotores livianos es llevar gente que no necesita ir en el vuelo. Porque hay gente que va porque como es el vuelo, pues entonces va. Yo trato, y siempre traté, de que eso no fuera así. Es difícil, pero hay que tratar de hacer eso. Porque mientras menos peso llevemos, es mejor. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se reacciona a la falla de un motor.